A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente. Estoy aquí viendo porque algo le pasó a mi Kindle y tiene que no registra la, ¿cómo se llama? La conexión. Pero bueno, correspondiente al viernes 28 de noviembre del año 2025. El título de esta parte editorial dice así: efectivamente no son iguales, son peores. Repito, efectivamente no son iguales, son peores. ¿A quiénes me refiero? A todo este grupo que nos desgobierna desde la llegada del bulto López Obrador. ¿Recuerdan aquella de nosotros somos diferentes, no somos iguales? Efectivamente, no son iguales, son peores. Y diría, son mucho peores. El cinismo y la incapacidad de estos políticos de Morena es una cosa increíble. No conozco yo en política una peor combinación que el cinismo de los morenistas aunado a su incapacidad. ¿Qué capacidad de destrucción que en 7 años se acabaron una economía, órganos constitucionales y han pretendido acabar con el sistema electoral, que es probable que lo logren, pero el sistema judicial se lo echaron en 2, 3 meses. Dice uno, ¿qué capacidad destructiva tiene? Por esa razón, pues, no son iguales, son peores. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo en estos días que corren? Hay una pregunta que surge inevitable. ¿Habrá algún límite que estos morenistas se atrevan a respetar o que al menos no estén dispuestos a rebasar o a violar ese límite? Han violado todo cuanto se les ha puesto enfrente. López Obrador, el bulto, dilapidó billones de pesos, cientos de miles de millones de pesos los tiró por el caño, al grado tal de que hoy este gobierno de Pedorrillo ni siquiera encuentra 20,000 millones de pesos para calmar el asunto este de los agricultores, 1,000 pesos por tonelada. Si son 23 millones de toneladas, serían 23,000 millones de pesos, porque aquel hombre tiró casi 2 billones de pesos en su gobierno. Dice uno, ¿qué capacidad para dilapidar una fortuna de esa magnitud? ¿Qué capacidad? Y este gobierno va por el mismo camino. En esas condiciones, pues dice uno, ¿qué límite habría que la anticientífica y los suyos no se atrevieren a romper? No hay. Tienen tal capacidad destructiva y tal ignorancia para gobernar que lo que se les ponga enfrente lo atropellan. Y esto tiene que ver aquí con lo que estamos atestiguando con este desaguisado del hoy ex fiscal Gers Manero. La verdad es que uno cree lo que está sucediendo porque lo estamos viendo, estamos siendo testigos de esto. ¿Y qué es lo que estamos atestiguando? Miren, los políticos de aquellos años dorados del autoritarismo mexicano eran políticos que tenían cierto respeto por las formas, teniendo todo el poder, que podían haber hecho lo que hubiesen querido, pero sin embargo respetaban las formas.
era casi una regla que todas las renuncias de algún funcionario que caía en desgracia era por motivos de salud. Y todo el mundo aceptaba que estaba sano ese funcionario, ese político, pero aceptaba eso como una especie de respeto al que se iba. Por motivos de salud, presentó su renuncia, etcétera. Bueno, hubo un caso, el finado doctor Hugo B. Margain, que hasta lo tumbaron de un caballo. No sé, los que tengan los años que yo tengo se acordarán, con el presidente Echeverría, que lo tumbaron del caballo porque él montaba. Entonces, por motivo de salud, es que se cayó del caballo. Y entonces entró López Portillo a la Secretaría de Hacienda y así nos fue. Pero a los 4 o 5 días, una semana, el exsecretario ya andaba otra vez montando a todo dar. Pero nadie la hacía de tos, pues. Eran políticos que sabían el valor de las formas, del respeto al que se iba, pues. Aquí no. Aquí es una cosa burda, casi salvaje, el trato que le dan. Dejen ustedes al que se va, el trato que le dan a la civilidad política. Miren, la ley de la Fiscalía General de la República establece un procedimiento para sustituir, al fiscal en funciones. Y hay una parte ahí donde hablan de una causa grave. Podrían haber hecho y haberle dicho a este hombre una causa grave y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, porque además la carta, ¿se acuerdan que la leímos aquí ayer? La carta ni siquiera dice renuncio. Lo que está diciendo es la anticientífica tuvo a bien designarme para ser embajador en un país amigo. Pero el Señor no dice renuncio a esto, porque además no es una causa grave el que lo designen como embajador a un país amigo o a un país enemigo. Es decir, las formas, pues. ¿Qué necesidad hay de violar la forma, la ley de esa manera? ¿Saben por qué? Porque les vale madre la ley. Son unos salvajes. Se burlan, hablan de los priistas de aquellos años. Aquellos respetaban las formas. Estos no, no tienen la noción de lo que importa en la política, respetar las formas. Darle el lugar al que se va. Ya no te va a hacer daño, ya no te va a competir, ya se va, hombre. Justo o injusto el despido, pero ya se va, pues. Pero no, se solazan estos con la renuncia, con la ofensa al que se va. Y son tan tales por cuales que no solo ofenden al adversario, sino que al amigo también. Y les voy a recordar un caso. ¿Recuerdan ustedes el gran error que cometió López Obrador al haber designado a la tía Tatis, esa mujer ignorante de la economía en todos los elementos de la economía, y la designó para la Secretaría de Economía? Cuando llega el momento en que ya no le sirve o que se hartó de ella, ¿recuerdan ustedes el gesto ofensivo que tuvo para con ella? Que cuando la otra, que había llorado y todos los ojos llorosos, que le iba a dar un abrazo, él la detuvo. Ni siquiera tuvo esa decencia. Una mujer que se había rifado a favor de López Obrador en su campaña. Ese es López Obrador. Un individuo vengativo, un tipo de mala entraña. Ese es López Obrador. Eso se traduce en lo que han hecho hoy y ayer.
En primer lugar, aparte de todo este desaseo, son muy brutos, por no decir algo más feo. La decisión está tomada para que Gers Manero entregue la fiscalía. Si él no se muestra dispuesto a aceptar, hay formas para hacerle manite cochi, dirían, y tendría él que irse. Pero ¿cuál es el problema aquí? Cuando se tiene a alguien en un puesto de esa importancia, esta persona, por la autonomía que está planteada en la ley para que opere la fiscalía, por X o Y razones, de repente el señor, dicen, dejó pasar ciertas cosas donde exhiben a los hijos de López Obrador y algunos otros funcionarios, y que Adán Augusto y que el huachicol y por acá y por acá y por allá. Eso generó una gran molestia, un gran coraje. En Palenque se transmitió acá y en ese momento dicen, hay que sacarlo a este. Y entonces empieza un conjunto de decisiones que casi estamos ante una película de los tres chiflados. Que si la carta, la que me llegó, no, pero no era del fiscal, era de acá, pero luego no, y que no ha presentado y todo. Y la carta que presentó el hoy ex fiscal no es una renuncia. Le está avisando a la señora Laura Itzel Castillo Juárez, que ahorita vamos a hablar sobre ella, le está diciendo que la anticientífica le propuso ser embajador en un país amigo, pero todavía no se ha concretado eso. Entonces dice uno, bueno, que no hay alguien que le diga a la anticientífica, pero para eso llega este trastupijes de Adán Augusto López y se ponen de acuerdo y le hacemos así y acá, a ver que se junten todos a las 6 de la mañana y todo, y pum, 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 y órale. Y agarrar a la ley en una violación tumultuaria, hacen lo impensable. Bueno, pero ahora viene el otro asunto. Una de las peores cualidades negativas, vamos a ponerlo de esa manera, de un político es cuando antepone la abyección y el culiempinarse a la dignidad. Miren, yo conocí bien al ingeniero Eberto Castillo. Lo traté mucho en el 68. Él fue de los dirigentes de la coalición de maestros que estaban apoyando a los estudiantes. Él, conocí muy bien al doctor Fausto Trejo, que eran los dos dirigentes principales. Lo conocí muy bien al ingeniero y posteriormente, cuando ya andaba él escondido, huyendo de la persecución que Díaz Ordaz tenía sobre él, nos veíamos en lugares acá discretos y mantuvimos una buena relación. Era un hombre al cual encontré años después en Hermosillo. Alguna vez fue él, porque tenía un contrato con el gobierno del estado para construir varios puentes en la zona de Alto Río Sonora, etcétera, ¿verdad? Y ahí nos encontramos él después de muchos años. Y ahí platicamos y lo que sea. Tuve pues una muy buena relación con Eberto y lo conocí bien. Un hombre, diferíamos porque él era en aquel entonces algo que en términos generales despreciábamos, era un demócrata, era un hombre contrario a nosotros que andábamos en otras cosas, pero platicábamos muy bien. Bueno, entonces la hija, Laura Itzel, que no es una jovencita, es una señora, una dama, que fue esposa del que fue presidente del INE, Leonardo Valdés Zurita, tengo entendido, ¿no?
Muy bien. No sé si todavía sean esposos, ¿verdad? Entonces, de repente, estos morenistas se sacaron de la manga a esta señora y llega al Senado de la República en una condición difícil físicamente para ella. Tiene un problema de una semiparálisis facial y se ve, a veces le cuesta trabajo expresarse oralmente. Pero muchos dijeron, no, es la hija del ingeniero Castillo y etcétera, es que don Eberto, y acá pensando en que la dignidad se hereda. No, señores, lo que se hereda es la sífilis, pero la dignidad, esa no se hereda. Entonces sale esta señora y en vez de decir, oigan, pues yo, miren, por mi situación, prefiero en todo caso estar en una comisión o alguna cosa, no, y ahí está. Muy bien. Entonces, en todo este desaseo, la señora se presta a una de las peores barbaridades jurídicas que en lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la República se ha registrado en México. Ya cuando le dan la votación, dice, por mayoría de votos, no sé qué tal, entonces este pleno ha decidido aceptar como causa grave la renuncia del doctor Alfredo, no sé cómo se llama, Gersmanero. Y dice uno, ¿es necesaria tanta abyección? No podía la señora ir al baño y decir, a ver, ponte tú, o sea, algo. Pero ¿cómo se atreve a decir? O sea que la ley en un determinado momento decidimos su texto en función de si hay mayoría o no. No, señores, así no funciona un Estado de Derecho. Decidieron por tantos votos, los otros que se jodan, pero decidieron aceptar como causa grave la renuncia cuando en esta carta que está aquí, no es una renuncia, es un aviso donde el doctor Alejandro Gersmanero le avisa, le notifica a la presidente del Senado, de la mesa directiva, que la anticientífica le propuso o lo propuso como embajadora en un país amigo. Eso es lo único que dice. Aquí está la carta. Pero esta carta, ese aviso, esa notificación, no es una renuncia, porque la renuncia está normada en la ley que creó la Fiscalía General de la República. Están normados los casos de la renuncia del fiscal. Entonces dice uno, yo entiendo que algún barbaján de Morena o que el mismo Adán Augusto o Félix Salgado o cualquiera de esos pelafustanes, políticamente hablando, digan, sí, es una causa grave, pero que esta señora, teniendo el apellido que tiene y teniendo su señor padre una historia como pocas en este país, ¿cómo tira el apellido al fango? ¿Qué es lo que piensa obtener por esa traición a una vida del ingeniero Eberto Castillo Martínez? Es increíble el nivel de bajeza al que puede llegar una persona en aras de mantener un disque poder, porque la señora no tiene poder ahí, hombre. El que manda ahí en el Senado es Adán Augusto. Él es el que parte el queso ahí. Sin embargo, el ser humano es un ser raro.
como no estamos aquí ante el caso de un mamífero en el reino animal, sino estamos ante el caso de una persona que piensa, la ambición, el prestigio, la presencia, le ganan por sobre cualquier valor ético. Y es el caso de esta señora Laura Itzel Castillo Juárez. ¡Qué vergüenza! Eberto debe estar revolcándose en su tumba ante el desempeño vergonzoso de esta señora Laura Itzel. Pero dice uno, bueno, pues ella es un simple tornillo en una gran máquina. ¿Y qué es lo que hacen? La decisión está tomada desde hace 2 días o una cosa así, que la política más fea de la galaxia y a su vez la política más corrupta en lo que se refiere a disposición para violar la ley como es Ernestina Godoy, y que durante el tiempo que estuvo trabajando con la anticientífica dio muestras claras de su abyección, de estar dispuesta a violar hasta la ley de la gravedad. Y ahí está de fiscal. Perfecto. Pónganla a ella o al que quieran, hombre. El daño ya está hecho. Y esto que apenas lleva 1 año y quizá 2 meses, la anticientífica. ¿Se imaginan ustedes si llegare a los 6 años el desastre que va a generar? Ahora bien, con todo lo que hemos visto en estos días y en los meses anteriores de la anticientífica y sus decisiones, yo le pido a usted que se haga esta pregunta y se la conteste con honradez intelectual. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Periódico que lea usted en la parte financiera va a encontrar el desastre que es la economía mexicana. Los pronósticos entre negros y muy negros para los próximos 2 años, 26 y 27. Empleo formal a la baja. Captación fiscal a la baja. Crecimiento del producto estancado. Complicación en la lucha contra el crimen organizado. Situación con Estados Unidos de mal en peor. Ante eso, y el manejo que han dado en algo que era tan sencillo, hombre, que no se quiere ir, es manero, agárrenlo de los tanates, usted se va, hijo de la tal, ¿por qué se va? Y se habría ido el otro, hombre. Pero no, el desaseo, el quedar bien con el viejo nalgas miadas allá en Palenque, todo por el pánico, porque es que evidenciaron en el huachicol a su hijo Alandi y al otro en todo este esquema que armó Daniel Asaf. Es la verdad, pero no les iban a hacer nada. Así de sencillo, pues. Pero había que, porque no les da la tatema, su desconocimiento de la ley es brutal, brutal. Y lo peor es la cobardía de los senadores que integran la bancada de Morena. Cuando está hablando el señor Castañeda, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, luego alguien más, creo que está alguien del PRI, del PAN, exhibiendo el desaseo, nosotros valiéndole. Es decir, no tienen el mínimo sentido de la decencia política. ¿Que no se dan cuenta que mañana o pasado estará en el registro de la historia y del atropello de la ley ese comportamiento de esos 50 y tantos senadores de Morena? Y no sé si los
cómplices, los del Verde y los del Partido del Trabajo también votaron a favor, es muy probable. Si esta gente no respeta cuestiones legales como esta, le pregunto a usted, ¿qué nos espera? Luego, miren, aparece hace unos días una foto donde está el ingeniero Slim en uno de los pasillos de Palacio, con el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial y uno de los hijos del ingeniero con la anticientífica. Ahí en el Cuchupo, acá, ¿no? Muy bien. Y luego, creo que a los 2 o 3 días, aparece la nota donde también recibió la anticientífica al mero de Grupo Imagen, el director general o accionista, no sé cómo será, del grupo Basol Vázquez Olegario Vázquez Aldir. Es decir, esa gente que tiene todo el dinero del mundo, en vez de atreverse, en vez de manifestar su desagrado o su molestia con lo que está sucediendo por las decisiones del gobierno, se pliegan, ya van a echarse el cafecito y las galletitas. El ingeniero Slim, pues lo conocemos de vieja data, que esa es su estrategia, su estilo, ¿verdad? Pero Olegario Vázquez Aldir es un joven empresario, una persona que tiene 30 o 40 años por delante. ¿Qué necesidad, teniendo la cadena de hoteles Camino Real, Banco, Imagen, Periódico, etcétera? ¿Qué necesidad tienen de arrastrarse ante el Poder Ejecutivo así? Por eso, todos los grupos que representarían una barrera ante estos atravilarios de Morena, el último valladar, la última barrera son los empresarios. En México ya eso, olvídense. Con la foto de Slim y la nota que Olegario acudió al despacho presidencial. Señores, los empresarios en este país, en primer lugar, no son empresarios, perdónenme ustedes, ¿verdad? Pero ¿no? ¿Se ha sabido algo de los grupos empresariales de Monterrey, de los banqueros? Han manifestado públicamente su extrañamiento por este manejo de la ley con las patas. Calladitos se ven más bonitos. Por eso, esperar algo para el 27, pues suena casi a una ingenuidad, por no decir algo más feo. El manejo que están queriendo hacer con esta reforma electoral, con ese gran demócrata que es Pablo Gómez Álvarez. Pero bueno, este país va a aguantar y se va a recuperar. El precio que vamos a pagar va a ser muy, pero muy elevado. En esas condiciones, ¿qué queda? Los que le entienden a esta situación de las crisis políticas dicen, una vez que la última barrera, que son los empresarios, se confabulan con el poder en turno, pues por conveniencia, por lo que quieran ustedes, solamente quedan las Fuerzas Armadas. Pero cuando escucha uno a Trevilla y no, dice uno, ya se jodió ya. Tal parece que aquel mexicano que defendía sus derechos, que se la partía con cualquiera, desapareció de la faz de la tierra. El mexicano lo han convertido en un ser cobarde, rajón, temeroso, correlón. Por eso pueden hacer lo que les da su gana. Por eso.
De tal manera que, por favor, no se sorprendan lo que vamos a ver y padecer en los próximos años. Por eso cuando alguien me pregunta, oiga, que si nos vamos del país, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse, órale. ¿Por qué? Porque no se trata de tener héroes que sufran. No, 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 señores, eso no existe. No, no, no. Entonces, y tenemos a nuestros intelectuales acá y el libro de fulano y esto. Eso no cambia nada. Pues. Entonces dice uno, bueno, que fulano me habló el otro día un amigo, oye, fulano acaba de publicar un nuevo libro. Así le digo, ya lo compré, ni modo, le digo. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, le digo. ¿Podrías decirme tú cuántas personas van a leer ese libro? De acuerdo con tu conocimiento que tienes de la política, de las publicaciones que se hacen para entender la política y la economía en México, ¿cuántas personas piensas tú que van a leer ese libro? La neta, me dice, por supuesto, le digo. Si ese número llega a 100, son muchos. Coincidimos, le digo. ¿Por qué? En primer lugar, porque en México no existe el hábito de la lectura. Y la otra cosa es que si le regalamos libros a mucha gente, llega un momento en que van a decir, oye, ¿qué quiso decir esta persona? ¿Qué es esto? Con un lenguaje rebuscado, culterano, acá, pues que solamente sus colegas van a entender y ya saben lo que va a decir, por eso no les interesa leer. Es la desgracia de este país. Pues. Nadie escribe para la gente sencilla. Prácticamente de 100 millones de electores, nadie escribe para 99.995.600 o lo que sea. Para ellos nadie escribe. Escriben para la capillita a los 20, a los 50 y los cita y esto. Punto. Punto. Entonces, estamos fritos, pues. Miren, yo le compro aquí al periodiquero que está aquí en Reforma y Tíber desde hace muchos años, prácticamente desde que llegamos aquí a México, le compro periódicos a don Alejandro. Y me he ido alejando de las ediciones físicas. Solamente leo 2 ediciones físicas, El Financiero y El Economista. Y estoy a punto de cancelar El Economista. Me ha defraudado esa entrega al gobierno federal con la cantidad que estoy viendo de páginas de publicidad gubernamental y conociendo más o menos cómo funcionan esas cosas, pues evidentemente debe estar atravesando por alguna situación financiera difícil y pues la forma es darle publicidad al periódico. Bien, entonces le digo, después de que he revisado durante una semana el número de páginas, oiga, don Alejandro, le digo, ¿cuántos periódicos, cuántos ejemplares de El Financiero y El Economista vende usted? 2 financieros y un economista. A ver, piense. 2 financieros y un economista. Así es. Y estamos hablando de una esquina donde está cerca la bolsa de valores, están oficinas, bancos, enfrente está HSBC, luego hay un Santander, está un Bancomer, es decir, hay ejecutivos ahí, etcétera. 2 financieros y un economista. Y yo soy un financiero de esos 2 y ese economista lo compro yo.
Entonces, ¿cómo vamos a esperar que la gente sencilla esté informada de lo que pasa en la economía mexicana o de las decisiones absurdas que toma este gobierno? Entonces, por eso le dejo la pregunta. ¿Qué piensa usted que nos espera? Atrévase, hombre. Nadie, no lo van a meter a la cárcel, hombre, por pensar esto o aquello. Atrévase a responder eso. Dígale a su señora cuando esté echándose un cafecito y chopeando ahí con una conchita. Fíjate, mujer, que las cosas están muy mal y van peor. Atrévase a decirlo, atrévase a decirlo. Es el primer paso para tener una posición correcta frente a este desastre y a este gobierno. Esto que hicieron, pues, en lo que se refiere a Gertz Manero, exhibe, además del cinismo y de la ignorancia en materia jurídica, la incapacidad para manejar las cosas con cierta elegancia, vamos a decir. Ahora, ¿qué se puede esperar de un sinvergüenza como Adán Augusto? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de una persona como Ernestina Godoy, que ya conocemos sus antecedentes como una mujer prevaricadora de la ley? Es una redundancia. Prevaricar es voltear la ley, creo. Por eso, señores, como diría una persona, un campesino allá en Durango, don Trini, mi compadre, nos hicimos compadres. Mire, me decía, salga como salga, nomás saliendo bien. Esto, salga como salga, nomás saliendo mal, estamos del otro lado. Esa es la 4T y ese es el segundo piso de la 4T. Aquí sí, pues, que Dios nos agarre confesados, porque esto se va a poner mucho peor. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 28 de noviembre del año 2025.